históricos o lógicos, pero fundamentalmente ya vamos a entrar a lo que es ya a lo que son los relatos bíblicos y vamos a estudiar un poquito del punto de vista bíblico porque nos vamos a enfocar en las profecías. Ahora, este Mesías prometido, como les decía, debía cumplir muchas profecías. Se dice que debía cumplir algo así como 300 o más de 300 profecías que apuntaban al Mesías. Estas 300 o más de 300 profecías se tenían que cumplir por el Mesías prometido. En el origen hebreo, el ungido. Y en el lenguaje griego, el Salvador, el Sóter, como se desprende de las palabras que se usan tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Finalmente, este Salvador tenía que cumplir más de 300 profecías para asegurarnos de que era el Mesías. Y eso es lo que vamos a ir viendo un poquito en esta sesión. Un dato curioso, voy a tratar de compartirlo para que lo puedan ver directamente. Creo que me dieron la posibilidad de hacerlo. Quiero mostrarle esto. Vamos a compartir este pedacito. Ya, este de aquí, este que tengo seleccionado ahí, dice, como le contaba, que este Jesús, el Cristo, cumplió más de 300 profecías del Antiguo Testamento que apuntaban hacia el Mesías prometido. Y esto es lo interesante. Hay una estadística acá que lo hizo un astrónomo, un matemático y astrónomo, y lo que dice esta estadística es que la posibilidad de que una persona cumpliera solo 48 de estas profecías es de 1 al 10 a la 157 potencia. Que eso yo no tenía idea, mis habilidades no van por el lado matemático, pero tratando de investigar un poquito, se podría decir que ese número es un 1 seguido de 157 ceros. Un 1 seguido de 157 ceros. Es un número impresionante, un número gigante. No lo saqué completo, iba en el cero número 20 cuando me aburrí, pero lo que quiero que podamos entender es que la probabilidad de que una persona cumpliera solo 48 profecías ya era prácticamente imposible desde el punto de vista humano. ¿Ok? Así que ahí les dejo ese dato. Pueden buscar esta estadística también en internet. Me olvidé de ponerle el nombre del matemático que hizo esta estadística, así que se lo estoy debiendo y si no, lo pueden buscar ahí ustedes. Ok. Entonces, ahora, Jesús cumplió más de 300 profecías, así que ese número se ve totalmente ampliado. Es una cuestión impresionante, un tema que es para que la cabeza se nos vuela así, pero terrible. Algo que humanamente, como les decía, es súper difícil de comprender, pero que se dio. Se dieron todas estas coincidencias, por así decirlo, pero que finalmente denotan una perfección del plan de salvación que Dios tenía preparado, impresionante, que está muy bien armado, que estaba muy bien pensado. Lo que nos hace entender que no es algo que Dios creó sobre la marcha, sino que era algo que Él tenía sumamente calculado y sumamente pensado. Perfecto. Ahora vamos a analizar las 350 profecías que Jesús cumplió. No, mentira, eso no. Estaríamos no sé hasta qué hora estudiando cada una de estas profecías, así que vamos a intentar tomar las más importantes. Pues obviamente no están todas, se me pasaron muchas, pero traté de rescatar algunos aspectos importantes de la historia y de las profecías. Y vamos a empezar con la promesa de Abraham y descendiente de David. ¿Qué significa esto? Y acá, si tienen su Biblia a mano, pueden ir a buscarla. Vamos a ir a Génesis 12:3. Génesis 12:3. Vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible, pero que quede totalmente claro. Leo Génesis 12:3.
dice, bendecirá a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es la promesa entonces que Dios le hace a Abraham. Finalmente lo que le está diciendo Dios a Abraham es que de él iba a venir el Salvador, de él iba a venir el Mesías, el ungido. Vendrá la salvación para la humanidad. Dice que en él serán benditas todas las naciones de la tierra, entonces de él, de su descendencia, vendría la salvación para la humanidad. Génesis 12:3. Esa promesa se la hizo entonces Dios a Abraham. Si nosotros avanzamos rápidamente en la historia y vamos al capítulo 26 de Génesis, versículo 4, nos vamos a encontrar con que la misma promesa Dios se la hace a Isaac, ¿ya? Isaac, que es hijo de Abraham. Tenemos entonces a Abraham, se le hace la promesa, luego tenemos a Isaac, el hijo de Abraham, y se le vuelve a realizar la misma promesa. Si ustedes leen Génesis 26:4, es exactamente la misma promesa. Es una confirmación, una reafirmación de la promesa a Isaac. Pero si seguimos avanzando en Génesis y nos vamos al capítulo 28, versículo 14, nos encontramos con que la misma promesa Dios se la vuelve a hacer a Jacob, que es hijo de Isaac. Entonces tenemos ya tres personajes importantes del Antiguo Testamento: Abraham, que se ha denominado este padre de la fe, una figura súper importante también dentro de la historia bíblica. Luego tenemos a Isaac, hijo de Abraham, y tenemos a Jacob, hijo de Isaac. A estos tres personajes Dios le hace la misma promesa y le repite la misma idea. De su descendencia, en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, reafirmando esta promesa de que de aquí, de esta descendencia, vendría este Mesías. Ahora, ¿por qué es importante quizás acá en esta parte Jacob? Jacob es importante porque, como quizás la mayoría de ustedes saben y los que no, podemos aprender también, eso es lo rico y lo bonito de todo esto, es que de Jacob vienen las 12 tribus de Israel. Y acá me gustaría mencionar dos de estas tribus. Una es la tribu de Leví y la otra es la tribu de Judá. De la tribu de Judá iba a venir el Mesías. El Mesías prometido saldría de la tribu de Judá. Ahora, ¿por qué es importante la tribu de Leví? Porque de la tribu de Leví viene Aarón, ¿ya? Aarón, de la tribu de Leví. Ahora, Aarón se casó con una mujer que se llamaba Elizabeth. Y esta mujer, según el relato bíblico, y eso lo pueden encontrar en Éxodo 6:23, venía o era de la tribu de Judá. Entonces, Aarón toma como esposa a una mujer que viene de la tribu de Judá, y acá podríamos decir que se hace como una mezcla entre esta tribu de Leví y esta tribu de Judá. Ya vamos a entender por qué esto es importante cuando avancemos un poquito, pero dejémoslo ahí por mientras. Mucho tiempo después va a ocurrir que el profeta Isaías profetizó que el Mesías sería descendiente de Isaí. Eso lo pueden encontrar en Isaías 11:1 y 2. Ese sí lo vamos a leer. Isaías 11:1 y 2. Dice así Isaías 11:1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Mira lo que dice: el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Finalmente, ¿qué nos está diciendo? Estos versículos tienen una promesa relativa al Mesías. El Mesías vendría también de Isaí. Ahora, ¿quién era Isaí? Isaí, un descendiente de Jacob también. Recordemos que de ahí vienen las 12 tribus. Isaí fue el padre del rey David. Isaí fue el padre del rey David. Entonces, finalmente, lo que nos está diciendo Isaías 11:1 y 2 es, en palabras súper simples, el Mesías, el Cristo prometido, será descendiente de Isaí. Tenemos, y Isaí es el padre del rey David.
Y también se nos enseña que Jesús iba a ser del linaje de David o descendiente de David. Eso también se fue cumpliendo. Ahora, si nosotros estudiamos 1 de Crónicas 2 y Mateo 1, que lo vimos ya en algunas sesiones anteriores, en donde tenemos la genealogía y podemos ir reconstruyendo la historia de las genealogías, nos vamos a dar cuenta de estas conclusiones, que Isaí fue papá de David y que Jesús vendría de este linaje de David. Ahora, efectivamente, ¿Jesús vino del linaje de David? Y la respuesta es que sí. Y nos vamos a enfocar ahora en María. El libro de Romanos, que también lo vimos en una sesión anterior, en el capítulo 1, versículo 3, dice que, lo voy a leer textual porque es súper interesante ese relato que hace Pablo, Romanos 1, 3. Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la sangre. Entonces Pablo lo que está diciendo es que Jesucristo venía del linaje de David según la sangre. Por eso tomé a María ahora como madre de Jesús en este punto, porque es súper importante. Vamos a reconstruir un poquito la historia y espero poder ser claro y que me puedan entender, y si es que no me están entendiendo me detienen y vuelvo a reformular para que podamos estar claritos en lo que estamos hablando. En los relatos bíblicos, en los evangelios, en Lucas específicamente, se dice que había un personaje, una mujer que se llamaba Elizabeth. Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, ¿ya? La madre de Juan el Bautista. Se dice en el relato bíblico que María era pariente de Elizabeth. Hablando en palabras nuestras, era algo así como la prima. Se dice que era la prima de Elizabeth. Ahora, Salmo 22, ya vamos al Salmo 22, Gonza, nota adelante, tranquilo. Stop, ya vamos a llegar al Salmo 22, que es un salmo, como decía el Gonza ahí, increíble, y es una revelación, pero genial, de Cristo, pero lo vamos a ver, tranquilo, vamos por partes. Entonces, estaba diciendo yo que María es prima de Elizabeth. ¿Y quién era Elizabeth? Se dice en Lucas 1:5 que Elizabeth era descendiente de Aarón. Recordemos que Aarón era de la tribu de Leví y que Aarón tomó como esposa, tomó como mujer a también una mujer que se llamaba Elizabeth, que era del linaje o que venía de la tribu de Judá. Respecto a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, se dice entonces que ella era de las, lo voy a decir textual, era descendiente de Aarón, sí, esto según Lucas 1:5. Recordemos entonces la referencia que le acabo de hacer a la tribu de Leví y a la tribu de Judá. Ahora, pensemos algo lógicamente. Si María con Elizabeth eran primas, esto quiere decir que tenían un tronco común más arriba. Me explico. Para nosotros saber quién eran los ascendientes de ella, podríamos llegar a un tronco común y decir que de alguna parte, de algún hombre y de alguna mujer, vienen ellas dos. Vienen tanto María como Elizabeth, porque eran primas, eran familia. Finalmente eran familia. Entonces podemos reconstruir la historia. ¿A qué conclusiones podemos llegar con esto? Si ya Lucas nos dice que María era descendiente de Aarón, podemos entender también que María también, al ser prima de Elizabeth, viene de esta descendencia de Aarón, y recordemos que Aarón se casó con una mujer de la tribu de Judá, cumpliéndose la profecía. Por eso es importante y por eso hice este recuerdo de estas dos tribus de Israel, porque finalmente podemos concluir al reconstruir toda la historia, que yo ahora lo estoy haciendo maratónicamente, pero que el estudio se podría hacer súper en detalle. Les animo a que lo hagan, si ustedes estudian en detalle esto, para llegar a las mismas conclusiones, pero no se queden con lo que vemos acá. Si son curiosos, y les animo a que así lo sea, estudien la genealogía, porque la precisión es impresionante. Así que todo lo que les estoy diciendo, ustedes lo pueden después revisar ahí y llegar a las mismas conclusiones que yo les estoy exponiendo ahora brevemente. Entonces, en última instancia, como David también viene de la tribu de Judá y
era el hijo de Isaí, y finalmente María y Elizabeth vienen de toda esta descendencia, podemos concluir que Jesús, al ser el hijo de María, descendencia de sangre, como lo dice Pablo en Romanos 1:3, podemos darnos cuenta que Jesús cumplió toda esta parte de la profecía de las descendencias. Súper interesante, le animo a que lo puedan estudiar, y a la misma conclusión podemos llegar si tomamos de referencia a José, pero ahí con quizás con algunos asteriscos, recordando que José era el padre adoptivo de Jesús, así que ahí hay algunas cositas que deberíamos considerar, pero tomando a María como madre de Jesús, ella lo tuvo ahí en su vientre. Jesús efectivamente venía de la tribu de Judá, venía del linaje de David, era descendiente de Isaí, así que se cumplieron estas profecías respecto a esta parte de lo que tenía que cumplir el Mesías. Lo que le decía, por lo tanto, al analizar la genealogía de Jesús, podemos darnos cuenta de que se cumplió la profecía. Jesús viene efectivamente del linaje de David. Eso respecto un poquito a una reconstrucción súper rápida respecto a la genealogía de Jesús. Así que acá cerramos este tema, que insisto, lo hice muy rápido, las referencias están súper acotadas, pero podríamos hacer un estudio completo de esto, y quizás en alguna sesión podríamos dedicar exactamente a esto. Pero eso quería reconstruir un poquito respecto a la genealogía. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Pueden hacerla antes de continuar. Yo tengo dos. Mientras estaba leyendo, tenía dos preguntas, pero no sé si sea tan... si es que hay alguna conexión con por ejemplo, la familia de Adán y Eva. Por ejemplo, en esa genealogía se le puede decir, ¿hay una cierta conexión? ¿O es solamente Sí, aparte? no, de hecho sí. De hecho, lo veíamos no me recuerdo si la primera o la segunda sesión, la primera promesa de redención, o la primera vez que se habla de redención, de promesa de salvación en la Biblia, es en Génesis 3, capítulo 15. Y se da precisamente después de la caída del hombre, cuando el hombre peca, y allí Dios, aparte de darle este castigo al hombre y a la mujer por su pecado, también no los deja con el castigo solamente, sino que le habla específicamente a la mujer, y en palabras simples le dice que de su simiente, de su descendencia, vendrá el Salvador, el Mesías. Esa es la interpretación que podemos extraer de Génesis 3:15. No lo dice con esas palabras, pero de la interpretación es esa. Lo que finalmente lo que finalmente Dios le está diciendo a Eva es que de su simiente vendría el Salvador. Entonces, también hacia atrás podemos hacer la misma reconstrucción y llegar a la conclusión de que también todo proviene de Eva. Eso es probable, perdón, eso se puede hacer. Y es cumplimiento también de la profecía de Génesis 3:15. Insisto, podríamos estudiarlo súper en detalle, ir viendo todos los temas en detalle, pero por el formato y por el tiempo no lo podemos hacer, pero respondiendo a esa pregunta, sí hay conexión total, tomando en consideración la promesa de redención de Génesis 3:15. ¿Se responde un poquito, Belén? Sí, más que nada era para saber si, por ejemplo, Mateo, que hace la genealogía de Jesús, desde Abraham hasta David, que está en Mateo, hace esa genealogía, pero no lo menciona así como tan concretamente desde la caída del hombre. Entonces me entró la duda si hay una conexión y que si la genealogía de Lucas sí se llega a Adán y Eva. Exactamente. Ya. Exactamente eso iba a Porque yo decir. Recordemos que hay algo súper interesante, que también lo veíamos, que Lucas reconstruye la genealogía de Jesús hasta Abraham, o de Abraham a David, entendiendo que Mateo tiene este trasfondo judío y le está escribiendo a una sociedad de trasfondo fundamentalmente judío. Entonces, a lo que él le interesaba era reconstruir la genealogía de Jesús respecto a sus patriarcas, respecto al pueblo judío. Sin embargo, Lucas, que ahí también dijimos como datos adicionales, que era el único autor no circuncidado del Nuevo Testamento, tiene esta idea, y yo lo dije con estas palabras, de hoy se me fue, la universalización del Evangelio, y lo que hace Lucas es finalmente llegar hasta Adán. Va haciendo una reconstrucción y finalmente llega
a nombrar a Adán. Mm, Así que desde Lucas, si bien se salta mucha genealogía y se salta muchas generaciones quizás, pero Lucas lo dice expresamente y te aseguro que si hacemos la reconstrucción con los nombres, haciendo un estudio tanto bíblico como de documento histórico, podríamos llegar a la misma conclusión que llega Lucas en un texto súper acotado que él da a entender. Entonces, ya. sí, Lucas lo dice expresamente como ahí apoyaba el Gonzalito. Ah, ya, yo no lo había revisado en Lucas, no lo había revisado en Mateo. Y eso Sí, más de que hecho, nada, esa es una de las diferencias, o de las grandes diferencias que tiene la genealogía de Mateo y la de Lucas, hasta dónde llegan. Por una parte tenemos a Mateo que llega hasta Abraham, y por otra tenemos Lucas que se va con todo y llega hasta Adán, y después tenemos ya el relato de Juan 1, que eso ya es otro nivel. Ahí ya no hace volar Juan a otra dimensión, y habla directamente de Jesús como el verbo y que estaba con Dios y el verbo era Dios, y ya entra en una dimensión más eterna que lo que nos habla Mateo y Lucas. Entonces, súper interesante ver toda esta referencia y tener en panorama todos estos relatos bíblicos para poder tener una mejor percepción. Así que, muy buena pregunta, y me diste una chance ahí para recordar algunas cosas y poder explicar también algunas cositas adicionales. Así que, muy bien. bueno, y la otra pregunta que entré, o sea, mientras estaba leyendo, en cuanto a la genealogía de María y de José, ¿cuál es la que predomina ahí? ¿La de María o la de José? Porque Ya. tiene que haber una conducta, o sea, más que nada por la historia, si va en ese aspecto. Sí, mira, aquí hay una cuestión cultural igual. Si nosotros tomamos, por ejemplo, la genealogía de Mateo, nos damos cuenta que se reconstruye en razón de José y no nombra a María. Estuve viendo, tratando de entender por qué esto pasaba, y se debe a una costumbre de la época. Ocurría que cuando el hombre se casaba con una mujer que venía de su mismo linaje, se omitía la descendencia de la mujer y solamente se tomaba la del hombre. Entonces, nosotros podíamos preguntar por qué este dato tan importante de María, que era descendiente directa de la tribu de Judá, descendiente directa del linaje de David, ¿por qué si era un dato tan relevante para la historia cristiana no lo toma Mateo? Y es por esa razón. Normalmente cuando los matrimonios se juntaban de una misma tribu, solamente se rescataba la ascendencia del hombre. Entonces esa es la razón por la cual no se nombra a María, una razón más que nada cultural de la época, que respondía a una costumbre del pueblo en ese tiempo. Ya. ¿Se entendió? Ujú. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene algún reparo con eso? Repito, eso yo me hice la misma pregunta que tú y investigué un poquito por qué pasaba eso, y por lo menos yo llegué a esa conclusión de que es una cuestión cultural de la época, ya que los dos venían de la misma tribu. Así que eso es. Seguimos entonces. Otra cuestión importante, el lugar de nacimiento de Jesús. En el tiempo en que Jesús nació, los judíos sabían que Jesús iba a nacer en un lugar llamado Belén. Mateo 2, 3 al 6. Ahí hay un relato de el rey Herodes. Lo vamos a revisar rápidamente. Mateo 2, 3 al 6. Lo voy a leer del 1 mejor para que quede claro. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces los judíos tenían claro que el Mesías prometido iba a nacer en Belén. Ahora, lo anterior no fue algo que se les ocurrió a ellos
porque sí o porque ellos dijeron y así fue, no. Esto estaba profetizado mucho antes. Anoten esta cita. Miqueas 5, versículo 2. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Yo a este lo tengo acá anotado rápidamente porque es interesante. Dice, pero tú, Belén de Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esto es lo que profetizó Miqueas, ¿ya? Y esta profecía se refiere a Jesús, y lo que nos está señalando es que de Belén de Efrata iba a nacer el Salvador. Ahora, había dos Belénes, ¿ya? Una en la región de Efrata, que correspondía a Judea, y la otra en la región de la tribu de Zabulón. Dos Belén. Una de Efrata, que estaba en Judea, y otra Belén que se encontraba en la tribu de Zabulón. Pero la profecía de Miqueas es precisa. Miqueas no dijo va a nacer en Belén y lo dejó abierto allí, sino que dijo Belén de Efrata. Belén de Efrata. Y Jesús, efectivamente, nace en Belén de Efrata, según Mateo 2, 1. Esta profecía se cumplió, es decir, lo que Miqueas había dicho, finalmente se termina cumpliendo en Jesús al nacer en el lugar indicado. Ya, otro aspecto importante también de una profecía importante también que se cumplió en Jesús fue esto, que Jesús cumplió el lugar donde se había profetizado que nacería el Salvador. Ahí le di la referencia de Miqueas 5:2. Ahora, sigamos un poquito con este cumplimiento de las profecías, ya entrando a la última parte de las profecías que vamos a analizar. Le repito, esto es súper resumido, súper escueto, pero tratamos de entender esta parte. Creo que me veo pero no pude encontrar una posición mejor en esta oportunidad, así que disculpen mi cámara. Veamos ahora qué pasó en las últimas 24 horas de vida de Jesús. Se dice, de acuerdo a los estudios que han hecho los expertos, que en las últimas 24 horas de Jesús cumplió a lo menos 29 profecías en las últimas 24 horas de vida. Otra vez, tomando en consideración solo 24 horas de día, es un número impresionante, o sea que 29 profecías se hayan cumplido en 24 horas, es algo también impresionante. Salmo 22, para que le conste ahí, ponga los aplausos, lo empieza a saltar de alegría. Vamos a analizar un poquito este salmo precioso, que es el Salmo 22. Entonces, ¿qué profecías cumplió Jesús? Obviamente no las vamos a ver todas, pero ¿cuáles fueron algunas de estas profecías que Jesús cumplió en sus últimas 24 horas de vida? En primer lugar, se había profetizado que el Mesías sería crucificado. Salmos 22, 16. Salmos 22, 16. Dice, como perros de presa me han rodeado, me ha cercado una banda de malvados, me ha traspasado las manos y los pies. Salmos 22, 16. Como perros de presa me han rodeado, me han cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Utilicé en este caso la nueva versión internacional, pero independiente de la versión que ustedes tengan, más o menos va a decir lo mismo y llegamos exactamente a la misma conclusión. Este salmo escrito por David... Sí, dale. Hay una parte que normalmente dejamos fuera de esa profecía, y cuando Jesús dice, gusano soy. Decimos, ¿cómo va a decir gusano soy? Pero la figura que está ahí en ese gusano también es una figura profética. Ya el gusano del que se habla en el original es el Cocos ilis o Guscarlata. Y símbolo que es expreso porque el gusano para dar vida a sus huevos, el gusano derrama su sangre sobre los huevecillos para que sus hijos tengan vida. Y es normalmente utilizada la tinta del gusano
y para teñir telas reales. Entonces igual esa figura es importante no dejarla fuera del contexto de la profecía. Sí, vale, mira, no sé si fui yo, pero la primera parte te la escuché me así, pero sí a todo lo que dijo, ¿no? Sí, es importante interpretar bien este salmo, porque este salmo es una revelación de la persona de Cristo. Si este salmo escrito por David, increíblemente es una revelación de la persona de Cristo, es decir, David fue guiado para escribir este salmo profetizando lo que iba a pasar con Cristo, lo que iba a ocurrir con el Mesías. Y hay hartas cosas interesantes. Por ejemplo, en el versículo que yo les leí, que es el 22:16, dice que me ha traspasado las manos y los pies. Aparte de ser una increíble revelación de Cristo, algo precioso que hizo David, hay una cuestión extraordinaria, y es que esta profecía menciona una ejecución que se utilizaría aproximadamente 800 años más tarde. Casi 800 años más tarde, recién los romanos iban a adoptar la crucifixión como un método de ejecución para los criminales. Dicho de otra forma, 800 años antes de que los romanos, este imperio romano, adoptara de forma característica de su imperio la crucifixión, ya David había profetizado que esto sería así. No sé, sinceramente, si David se imaginaba que iba a ser una cruz, no lo sé, pero la referencia que David hace respecto a lo que le iba a pasar a Cristo es precisa. Es increíble la precisión que tiene este salmo, la profecía de este salmo. Así que interesante eso. David profetizó esto 800 años antes de que los romanos adoptaran este método de castigo para los criminales. Finalmente nosotros sabemos, tanto por historia bíblica como por historia universal, que Jesús moriría crucificado, como ya lo vimos en las sesiones anteriores, en pleno imperio romano, y una referencia bíblica la tenemos en Mateo 27, 32 al 56, por dar una referencia. Recordemos que tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan van reconstruyendo la historia, la pasión de Cristo desde diversos puntos, pero los cuatro la registran. Yo solamente les doy un ejemplo para tener ahí de referencia. Seguimos con el Salmo 22. Echarían suerte sobre las ropas del Mesías. Otra cosa interesante que nos dice el Salmo 22, dentro de las tantas interesantes, una de las que no explicaba el Gonza recién, ahí había una, la de la crucifixión otra, y una tercera del Salmo 22, echarían suerte sobre las ropas del Mesías. Salmos 22, 18. Dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Nuevamente ya dijimos, este salmo es una revelación de Cristo, una revelación a David de Cristo, y nuevamente David fue súper preciso en esta situación que se iba a dar. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. El Evangelio de Juan relata de forma clara y precisa el cumplimiento de esta profecía, diciendo que sobre las ropas de Jesús los soldados echaron suerte, y termina diciendo que todo esto sucedió para que se cumpliese la escritura, refiriéndose a esta parte del Salmo 22. Lo pueden chequear en Juan 19, 23 al 24. ¿Ya? El relato de Juan es claro en este aspecto, y finalmente termina diciendo, como les mencioné, que todo esto ocurrió para que se cumpliese la escritura. Entonces ahí tenemos cosas interesantes respecto al Salmo 22. Le insisto, el Salmo 22 podríamos analizarlo en detalle, pero estamos viendo algunos aspectos que consideré importantes y que podemos manejar en esta sesión, que ya se me está acabando el tiempo, estamos a punto de terminar. Otra de estas profecías que se cumplieron en las últimas 24 horas de Jesús, el Mesías sería ejecutado junto con criminales. Y acá tenemos el famoso pasaje de Isaías 53, hermoso pasaje de Isaías 53. ¿Quién ha oído nuestro anuncio? ¿Quién ha creído en él? ¿Qué más nos dice el Salmo 53? Por su llaga fuimos nosotros sanados, fue llevado como cordero al matadero y no abrió su boca.
varón de dolor, experimentado en quebranto, y todo este relato que nos hace Isaías 53, que en el versículo 12 nos dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Isaías 53, 12, fue contado con los pecadores. De esto se extrae que se refiere a que Jesús sería considerado un criminal y moriría como un criminal. Eso es lo que nos dice entonces Isaías 53, 12, dentro de todas estas cosas hermosas que nos dice este relato, nos dice que iba a ser contado con los pecadores y que moriría como un criminal cualquiera. Y por ejemplo, el Evangelio de Marcos afirma que Jesús cumplió esto, al decir que Jesús fue crucificado junto a dos ladrones, uno a su derecha, uno a su izquierda, señalando también así que se cumplió la escritura, refiriéndose también a esta parte de Isaías 53. Lo pueden chequear en Marcos 15, 27 y 28. Entonces también se cumplió esta profecía. Dicho esto, analizado un poquito brevemente algunos detalles importantes y obviamente dejando muchos de lado para que pudiera calzar en la sesión, con todas estas profecías y con todos estos datos que hemos podido ver, podemos concluir entonces que Jesús era verdaderamente el Mesías prometido. Jesús cumplió todas y cada una de las profecías que hablaban de él, no se pasó ninguna. Acá pudimos ver en esta sesión súper acotada, con algunas conclusiones sacadas súper rápido, y podemos concluir, ahí sí, ¿me escucha? Sí, como parece que se había apagado, no sé qué estaba hablando, pero podemos concluir entonces que Jesús era el Mesías prometido. Jesús era el Salvador que se había prometido desde la primera promesa que vemos de redención en la Biblia, Génesis 3:15, y desde allí todo el relato, toda la historia de la humanidad, todos los relatos bíblicos, Jesús fue cumpliendo cada una de estas profecías. Y el Antiguo Testamento está lleno de estos datos, está lleno de profecías. De repente cometemos el error, y digo cometemos porque me ha pasado que he leído algunas cosas y he pasado por alto detalles súper importantes respecto a profecías de Jesús, y uno se empieza a dar cuenta que todo apuntaba a él y que Jesús fue cumpliendo todas y cada una de estas profecías. Podríamos decir también que uno de los mensajes centrales que podemos encontrar también en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es la declaración de Pedro, que le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como una declaración también afirmando y reafirmando que Pedro había entendido que Cristo era el prometido. No tenemos quizás más información, pero me imagino que Pedro, siendo un judío, sabía de estas profecías, sabía de muchas profecías que tenía que cumplir, y se empezó a dar cuenta que Jesús efectivamente cumplió estas cosas, y eso hace que él también pueda tener esta declaración que se dice, por ahí por algunos estudiosos, que es una declaración central de los evangelios. Finalmente el evangelio es ese, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías prometido. Entonces, con estas tres sesiones que pudimos ver así rápidamente respecto a Jesús, podemos concluir ya las siguientes cosas. Primero, este personaje llamado Jesús existió, tenemos fundamentos bíblicos y relatos extrabíblicos de que así fue. Podemos también concluir que la muerte y la resurrección de Jesús fueron reales. Jesús murió y Jesús resucitó. Esto también se concluye desde el punto de vista bíblico y también desde el punto de vista histórico, y algunos argumentos históricos que vimos también, y se concluye. La muerte de Jesús ocurrió y la resurrección de Jesús también ocurrió. Y hoy día concluimos entonces que efectivamente este personaje, Jesús, el Jesús que nos relata la Escritura, que nos relata el Nuevo Testamento, cumplió las profecías relativas al Mesías, y podemos tener la plena seguridad de que ya no hablamos como Jesús, como lo hicimos en la primera sesión, este personaje histórico, sino que ahora ya derechamente
hablamos como Jesús, el Salvador prometido, el Salvador que se prometió para todos nosotros, y ya a partir de ahora, para los efectos de las sesiones que siguen, ya no voy a hablar, como lo hice en algunas oportunidades, de este Jesús desde el punto de vista histórico, sino que ya derechamente como Jesús, el Salvador, el Mesías prometido, el Hijo de Dios, que vino a entregarse, que se humilló a sí mismo, como lo dice Filipenses capítulo 2, tomó forma de siervo, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que tomó forma de siervo y se entregó. Y murió en muerte de cruz, y se le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, y que ante él se va a doblar toda rodilla, toda lengua va a confesar que él es el Señor. Entonces podemos concluir, y con esto ya termino, porque ya me pasé un poquito los minutos que tenía, que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es la respuesta, Jesús es la esperanza de gloria, y tenemos las puertas abiertas para creer en Él, para acercarnos a Él y para obtener la salvación que necesitamos. Todos nosotros, yo, ustedes y el mundo completo, necesitamos reconocer nuestra condición y reconocer que Jesús es nuestro Salvador. Así que con eso termino. No sé si quieren agregar algo, decir algo, pueden hacerlo. Y espero que haya podido quedar claro dentro de algunas cosas que son un poquito más difíciles de entender, pero traté de hacerlo de la mejor forma posible. Así que gracias por la conexión nuevamente. Si Dios quiere, nos estamos viendo la próxima semana. Le digo inmediatamente qué es lo que vamos a estar viendo la próxima semana, para que vayan teniendo una idea. Acá tengo el cronograma. Este. Ahí está. Ya, ok. Entonces la próxima semana ya vamos a ver un tema un poquito relacionado, que fue como más o menos la conclusión que yo hice hoy, que es la cruz, así lo denominamos como título, y ahí vamos a ver por qué murió Jesús, por quiénes murió, la cruz como un símbolo de salvación, y Jesús, como yo le decía recién, el único Salvador, más que suficiente. Así que vamos a ingresar ya en este tema la próxima semana para que se puedan preparar. Yo sé que hay muchos de ustedes que muchas de estas cosas ya las conocen, ya las saben, como también hay algunos que quizás recién están aprendiendo, y la idea es esa, la idea es que todos podamos avanzar, que todos podamos conocer, que podamos apoyarnos y que podamos seguir creciendo en todos estos temas, pues, en conocer un poquito más. Para mí un privilegio esta oportunidad que se ha dado ahí con el Gonza, por este equipo que se ha formado con el Late. La idea es pues, ser un instrumento más. Sabemos que hay muchos instrumentos, hay muchas herramientas que ustedes pueden utilizar, pero queremos entrar dentro de esa lógica, ser una herramienta más y ir repasando estos temas importantes para la fe y que van a reafirmar nuestra fe. Ahí dice, ahí estaban diciendo, hay un chat bueno y lo voy a ver porque es digno de verlo. Denme un momento. El Gonza echó al agua a Javier. Dice, el Javier aún cree que Pablo se cayó del caballo. No sé si Javier quiere exponer su punto de vista, porque ahí fue nombrado directamente por Gonzalo. No, esa trivia derrumbó mi teología, absolutamente. Solo diré eso. Oye, sí, tan buenas las trillas, pero para acompañarte un poquito, yo igual hasta hace un año atrás también creía que Pablo se había caído del caballo y estaba seguro que la Biblia lo decía. Y en un momento también se derrumbó toda mi historia, así que, pero ahí estaba buena esa pregunta. No vi al final, ahí los chicos que manejan eso saben cuál fue el nivel de acierto de esa pregunta, pero es uno de los mitos que nosotros creemos, que la Biblia dice eso, pero en verdad no lo dice así. Podría haber sido, pero quizás podría haber sido otro animal, un camello. Fue la que menos aciertos tuvo. Gracias Cami, fue la que menos aciertos tuvo. Entonces todos teníamos, o en general, al parecer nosotros creemos que ese es un relato bíblico de la caída del caballo.
Pero como le digo, podría haber sido cualquier otro animal de transporte, pero en fin. Aprendimos algo más con las trivias, así que las trivias están bien hechas. Ahí la Tami se está quebrando la cabeza todos los días martes para armar las preguntas. Así que, o sea, era caminar. Sí, así que participen en esas cosas. Tenemos con el equipo ahí, se han desarrollado hartas cositas interesantes que les pueden servir. Así que, eso, como le digo, si quieren hablar algo, pueden hacerlo. Gracias por su atención, gracias por la oportunidad. Y nos estamos viendo ya la próxima semana. Así que abran su micrófono ahí y comenten lo que quieran decir. Gonza, no sé si se va a despedir por ahí, no sé si está conectado. O tiró la... Ah, ahí está el Gonza, sí. Estoy Yo iba a conectado, decir pero que tiró la piedra y escondió la mano. está muy lento. Ah, dice que el internet está muy lento. Así que por eso se queda pegado a veces, dijo. Así que, pero eso, que el Señor les bendiga, cuídense harto, y estamos en contacto allí. En realidad no es el internet, no, es la actualización. Sí, oye, aprovechando que el Gonza dice eso, ¿alguien más ha tenido problemas con la actualización de Zoom? Especialmente en los celulares, ¿no? Ah, Gonza, somos nosotros dos, básicamente hay que cambiar los celulares, Gonza. Porque por lo menos a Gonza y a mí, la nueva actualización de Zoom se nos pega a cada rato. Así que ahí hay un problema, pero parece que somos nosotros. ¿Seré yo, señor? Creo que somos nosotros dos, Gonza, así que eso debo hacer. Es solo Zoom. Sí, es Zoom, amigo, me pasa lo mismo, así que quería verificar si alguien más tenía el problema, pero parece que no. Parece que somos nosotros. Así que nada que hacerle. Ahí veo Juan Eduardo, Jonathan, Belén, Arturo, Mari, Javi, Sofía, Gonza, Latami, Israel, Abigail, María, Sara, Belén, Antonella, la Connie, Cami Campos. Que si Dios les bendiga. Creo que se me quedan algunos en el otro lado. ¿No? Ah, no, los tengo acá todos. Bueno, eso. Que el Señor les bendiga mucho. Ahí no sé si Bueno, Gonza no creo que se despida. María Elena nos ve de Ecuador. ¿María Elena? ¿O María Elisa? María Elisa. Me soplan ahí en el chat que María nos ve de Ecuador. Si puede hablar por ahí, no sé si puede saludarnos. Bienvenida. Estamos internacionales hoy. Si Claro que sí, puedes... buenas noches. Buenas noches con todos, hermanos y hermanas. Para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes. Es en la primera conexión que estoy, pero bueno, pues ahí en Instagram sí estoy activa un poco con la página, pero realmente estas palabras son de bendición para todos nosotros. Quiero agradecerles también porque ustedes no se han rendido. Sé que iniciaron la página de Instagram no hace mucho y cada aporte de cada uno de ustedes, el hecho de estar conectados, eso le agrada muchísimo a Dios porque cada vez estamos aprendiendo más de su palabra, aprendiendo más de la historia y de eso se trata, que no nos quedemos solamente en fe, que no nos quedemos solamente con algo que nosotros podemos construir, sino si nosotros realmente podemos compartir, es de gran bendición. Así que muchas gracias y Dios los bendiga a todos. Gracias. Bendición igual para ti. Ahí me dice Gonza que ella es de Community of God. ¿Lo dije bien? ¿Cómo estuvo mi pronunciación? Yo soy bien malo para el inglés, así que traté de hacer lo mejor posible. Perdonen mi pronunciación, pero en conclusión sigan su página, esa era la idea. Ahí la pueden buscar en el chat. En Instagram me imagino que es. ¿Sí? ¿Instagram? Sí, en Instagram. Sí, En Instagram. ahí subo un poco de contenido personal también y pues Ajá. experiencias personales y pues ahí espero que les guste. Bueno, gracias. Entonces ya saben, ahí para no, ¿cómo se llama? Para que no me hagan más bullying, no voy a volver a decir la página, pero ahí está escrita, la pueden copiar y pegar en Instagram. Así que sigan ahí, hay material también. Así que bendiciones para María, que está conectada desde Ecuador. Ahí la mandó la Cami igual. Ahí está lista para copiar y pegar.
Sí, bendiciones. Así que la etiquetaremos en una historia. Bueno, me gustó esa iniciativa, Gonza. Ahí el equipo de redes sociales la va a etiquetar en una historia para que la puedan encontrar fácilmente. Así que ahí apoyen a María Elisa que tiene esa página ahí en Instagram. ¿Alguien más quiere hacer alguna promoción de su página? ¿Alguna petición expresa para seguirlo en Instagram? ¿Quiere promocionar algún material? Puede hacerlo también, estamos para eso, así que adelante. Sí, compartamos. Sigan a Betel Vallenar. Betel Vallenar, ahí hay otro dato. Sigan a Betel Vallenar. Me imagino que seguimos hablando de Instagram. ¿Sí? ¿Me pueden soplar ahí? Correcto, Instagram. Vendo empanadas a 1000, dice Jonathan, ya que no sé en qué ciudad. Si se puede mandar a Calama y llegan buenas, yo me anoto. Ahí entonces vende empanadas. No sé en qué ciudad será eso, pero ahí los que estén cerca y los de Santiago. De Santiago, no creo que lleguen buenas a Calama entonces las empanadas. Ezequiel, hola Carlos, ¿cómo están? Hola, hola. Bueno, saludar ahí a Johnny, a Jonathan, ¿cierto? Cariño, besitos. A la Fran también que Las está ahí. Fran, a todos los conozco, a la Michi. Es una alegría inmensa escucharle. Esperanza, ¿cierto? De que hay jóvenes que escudriñan la palabra de Dios. Así que le envío un abrazo cariñoso. Gracias por invitarme. Estuvo muy interesante, muy interesante. Y siempre es bueno ir profundizando, ¿cierto? Lo que nos acerca más de aprender de Jesucristo, finalmente, ¿cierto? Así que muchas gracias, Miguel, te felicito. Muy contundente también. Así que no, ojalá que me inviten siempre. ¿Ah? No sé si quieres saludar. No, un saludo a todos, chiquillos, los quiero mucho. Debo decir también que yo también vi a Pablo caerse del caballo, de verdad, lo vi con mis ojos. No, también me equivoqué en la trivia, así que somos dos los que nos equivocamos. Yo no es que me haya equivocado, Te ¿ah? cayó una moto. Solamente le pasé el link para pasar la página y me apretó una respuesta, pero no, yo no estoy jugando, ¿ya? Así que me encanta la página de mis seguidoras. Un saludo, Bien. un saludo y un abrazo fuerte a todos. Estamos aquí en Vallenar, en la tercera región. Estamos abriendo ya una obra en Vallenar, así que pedimos sus oraciones y que nos sigan en nuestras redes sociales ahí para que estemos en contacto y podamos compartir mucho. Así que Dios los bendiga, los quiero mucho. Nos vemos. Gracias, pastores. Entonces en Vallenar, ahí tiene la página en Instagram igual o Facebook. ¿Podrían dar el nombre para buscarlo y poder seguirlo? Así que, ¿cómo es el nombre? ¿Cómo lo encontramos en redes sociales? En Facebook es Iglesia Betel Vallenar. Iglesia Betel Vallenar en Facebook. Sí. ¿Sí? En Instagram me lo estoy aprendiendo. Espérame. Yo creo que se lo sabe más David. Hola. Ahí viene Instagram. ¿Dónde tú te lo sabes? Ahí Camila lo mandó, Betel-Vallenar. Sí. Sí, ahí está también. Y eso que lo hizo ella. No, yo no lo hice. Nos ayudaron si nosotros somos viejitos, Y por chiquillos. también por YouTube también, Iglesia Betel Vallenar. Por YouTube, nos quedamos Iglesia Betel Vallenar. Oye, muchas gracias, pastores, por también conectarse, por apoyar acá la iniciativa, la página también y lo que se está haciendo. Así que Dios les bendiga también a ustedes y lo esperamos también la próxima semana y las siguientes sesiones para que podamos seguir compartiendo. Así que ahí va a estar el link disponible para que puedan ingresar. Así que vamos a estar también apoyando a Betel Vallenar, la iglesia Betel en Vallenar. Así que bendiciones en sus planes, en todo lo que tengan que hacer allá, ánimo, que Dios les bendiga mucho a ustedes. ¿Qué más tengo? El Gonza dice, barbería Gonza Arturo. Tenemos una sociedad igual. Ahí entre el Gonza y el Arturo quieren hacer una barbería. Yo no sé, esto, en molestar al Arturo ya es un deporte nacional, ya prácticamente. Creo que todo Chile ya
conoce a Arturo por el tema de la barba y esas cosas que de repente ha dicho en transmisiones en vivo, y creo que eso ya es un deporte nacional, ya Arturito, así que si quieres defenderte, tienes el micrófono abierto para hacer tus descargos. Solo quiero decir que el Gonza siempre me molesta y es más lampiño que yo, así que ojo ahí Gonza, mirando la viga, mirando la paja en el ojo ajeno, pero su viga ahí, quién sabe. Oh, no, acá ya el tema se puso espiritual. Acá el tema se puso espiritual, te mandó ahí un recadito bíblico, bien fundamentado, Gonza, así que ojo con eso. También soy sin barba. Sí, ahí la Michi también volvió a mandar el drive de Google. Ingresen, está el material ahí. Estamos subiendo principalmente lo que son los apuntes que yo utilizo, que lo he preparado con harto amor y cariño para ustedes, para que los puedan tener, ver las cosas que digo. Y así que entren ahí, si que no están, manden su correo, aprovechen todas estas instancias. Como les dije también, no sé si la semana pasada o la antepasada, ese material está allí disponible para ustedes, úsenlo en lo que quieran, sáquenlo, impriman, llévenlo, saquen referencia, estudienlo, no hay ningún problema con eso. El late auspicia, así que acá no se preocupen de derechos de autor ni nada de esas cosas, está disponible para ustedes, úsenlo como quieran, que sea de bendición y eso. Me reconozco lampiño. Hay un tema ahí con los lampiños, pero ánimo, chicos. Ánimo con su falta de barba. Arturito, Gonza. Correo de ayuda, gracias Gonza. Tenemos un correo que se gestionó allí a propósito del tema que se está viendo este mes en el Late Show del sábado. Recuerden que el sábado tenemos entrevista y este mes se está hablando sobre minorías sexuales, punto de vista bíblico. El sábado pasado tuvimos una entrevista muy buena con la Yani, que nos explicó algunos conceptos para poder tener también una instrucción respecto a eso, que es importante, pero esto se pone cada vez mejor. Tenemos una segunda sesión este sábado respecto al rol de la iglesia en este problema, en esta problemática. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como iglesia? ¿Cuál es la posición que nosotros tenemos que tener? Va a estar muy bueno. Y posteriormente seguimos ya con panorama bíblico, algunos textos importantes, y a eso iba también Gonza, gracias. En relación a eso, en primer lugar, se habilitó un correo, que es el correo ayuda.latenegro@gmail.com. Ese correo lo administra Yanina Echavi, algo así, no sé cómo se dice su apellido, pero para mí es la Yani. Ella administra ese correo, solo ella tiene acceso allí, así que desde su punto de vista profesional ella puede ayudar. Respecto a Schiavi, se pronuncia. Muchas gracias por ese dato. Yanina Schiavi, ahí me salió mucho mejor. Ella utiliza ese correo, así que dudas respecto a ese tema allí, pero como dice el Gonza igual en el chat, es para cualquier tipo de ayuda. Si necesitan algo, escriban allí, contáctense con nosotros, ahí va a haber ayuda de parte de Yanina, que es la que tiene acceso, y ella va a empezar a ayudar ahí de la mejor forma posible. También, no sé si me voy a eso mismo quería yo preguntar. El F3 de preguntas que está en la biografía de Instagram. Ese F3 es de preguntas anónimas. Si usted no quiere que sepamos quién preguntó, puede hacerlo anónimamente a través de ese link. Me parece que está disponible en la biografía, ¿verdad? ¿Es así como funciona eso?